Mi nombre es Juana Puga, soy nieta de Sergio Larraín y la motivación de este libro, Conversaciones con Sergio Larraín, fundador del Museo Chileno de Arte Precolombino, es bastante lejana. En 1988, el arquitecto Cristian Bosa escribió un libro sobre mi abuelo como arquitecto y yo en ese momento vivía con él y me pidió mi hermana Cecilia que hiciera una biografía que encabezara este libro. Me gusta la idea de remitirme a su infancia. Sergio Larraín se fue a Francia cuando tenía 11 años y esa estadía en Francia, en París específicamente, fue muy significativa en toda su formación artística. Sergio Larraín era desde muy niño un coleccionista. Él había perdido a su padre a los 11 años y disponía de un capital, entonces podía coleccionar algunas piezas, podía comprar cosas desde muy joven. Él dice en la entrevista que él cree que hacer este museo estuvo inscrito siempre en su vocación. Cuando él tenía 5 años, lo llevaron a ver el Museo de Bellas Artes como la gran obra y él amó este museo y sobre todo los medallones en los que están representados pintores y escultores del siglo XIX. Pero después, con la formación que recibe en Francia, básicamente, se encuentra, por ejemplo, con Le Corbusier a través de un libro que le regala a su hermano Pepe. Y bueno, Le Corbusier, por supuesto, hablaba de la arquitectura moderna y a él le pareció sumamente seca, sumamente esquemática, sumamente cerebral esta arquitectura, las obras que Le Corbusier proponía, pero sin embargo sus ideas le parecieron que daban cuenta de una nueva forma de ver la arquitectura, que básicamente rescataba los espacios, propiciaba la luz y que corresponde a lo que estaba pasando en Europa después de la Segunda Guerra, en que las ciudades estaban cobrando mucha importancia, estaban creciendo mucho. Y entonces él entra en conflicto con esta arquitectura que había amado cuando era niño y con todo lo que es superfluo, con todo lo que son columnas, lo que es demasiado ornamental de la arquitectura. Y se sigue afirmando su amor por la arquitectura más primitiva. Cuando él vuelve a Chile se da cuenta de que él es de aquí y que es este el lugar del cual debe coleccionar obras de América. En la década del 50 hace unos viajes por América Latina y durante esos viajes se va reafirmando esta idea de que el arte primitivo de América debe ser dado a conocer y a él le importaba mucho que a través del arte las personas que pudieran verlo se reconocieran. Y llega un momento en el que se da cuenta de que, bueno, ya tiene una edad avanzada y de que debe darle un curso a toda esta colección. Y ahí le sugieren, y él mismo se da cuenta de eso, la necesidad de crear un museo y para ponerlo al servicio de la comunidad, que es lo que él aspiraba a hacer, digamos. Bueno, soy Pilar Allende, arqueóloga de profesión, pero trabajo en el museo desde el año 82. Bueno, lo que movió a don Sergio el crear una fundación fue que se planteó qué hacía con esta colección que él tenía, y él quería que el lugar donde estuviera su colección fuera un lugar que convocara a la gente a mirar el arte precolombino y con eso encantarse, como para sentirse orgulloso de ser parte de esas comunidades que poblaron los territorios en América. Él tenía pena o se daba cuenta que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Chile la gente más fuertemente negaba su pasado por todas las circunstancias racistas y todo lo que ha ocurrido en nuestros años de independencia, digamos, tratando de borrar nuestros orígenes, ¿no? Y eso a él le preocupaba mucho y sabía que si tenía una misión que cumplir con esta colección que él había hecho, era lograr que con un museo de muy buen nivel se pudiera mostrar las piezas como piezas de arte. Por eso el museo se llama Chileno de Arte Precolombino. Una de las cosas que hizo previamente fue como... Él era una persona que conocía mucho de mucho mundo, pero decidió conocer a fondo cómo funcionaban los museos en Europa, en Estados Unidos, en los primeros mundos, como para que el museo que se abriera acá tuviera el mismo nivel. Y además
se dio cuenta que no era cosa de solo hacer un espacio donde se exhibieran. Era muy importante que el mismo edificio que albergara la colección tuviera espacios de investigación, tuviera espacios para conservar, restaurar las piezas. Entonces se preocupó de armar un esquema en el que el museo tuviera salas de exhibición y espacios para investigar y para conservar y restaurar las colecciones. Y también con una visión de que esto iba a ser crecedor. Él iba a ser el primero, el que iba a poner la piedra fundacional. Lo que él quería era convocar a más gente a que aportara con sus piezas o con lo que podían para que esta fundación saliera adelante con este proyecto. La colección de don Sergio abarcaba todo, es panamericana, y eso también le hacía mucho sentido que pudiera un museo de arte precolombino. Tenía que tener piezas desde Mesoamérica al área surandina y poder hablar de un tema que le había hecho mucho sentido en sus viajes por los años 50, que era toda la influencia de todas estas culturas que habitaron el territorio americano. Entonces, cuando uno visita, él lo que quería era que uno tuviera una experiencia de visitar América. Su concepto de lo que era panamericano era muy importante, muy bueno, y eso era lo que él quería que se manifestara en el museo, para que esto fuera un lugar bastante único, porque mostraba toda América, pero también que convocara a los que les interesaba estudiar esos proyectos y a la gente que quisiera conocer de estos temas. Pienso que el legado que nos dejó don Sergio con respecto a la museología es que siempre nos exigió, desde el que partimos, un alto estándar en la calidad de la exhibición, en la manera como se muestran las piezas, en la manera, en todo, en los temas de los soportes que sostienen las piezas, en el tipo de colores que se ocupan, la gráfica que se ocupa, y también en que el relato o el guión curatorial fuera de acuerdo a lo que se está mostrando, pero que no opacara la mirada a la pieza misma y al objeto. Para él era muy importante que hubieran exposiciones temporales todos los años desde que partió el museo, para mostrar más dinámica y mostrar que el museo es capaz de también exhibir piezas de coleccionistas particulares o de otros museos con respecto a un tema que desarrolla. Bueno, los invito a leer este libro, Conversaciones con Sergio Larraín, fundador del Museo Chileno de Arte Precolombino. Atraviesa la vida de este hombre a lo largo de todo el siglo XX, y es muy interesante poder rescatar la historia, tanto de Chile como de Europa, en gran medida a través de este relato.